Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Séptima etapa del Giro de Italia concluida. Vaya jornada, primer test importante de alta montaña para los hombres de la general, con muchas conclusiones que podemos sacar ya hoy y sobre todo con la victoria y exhibición de Juan Ayuso, que ha soltado a todos sus rivales de rueda en esos últimos metros, que ha volado y que se ha impuesto por 4 segundos de ventaja sobre Isaac del Toro, que sigue sorprendiendo. Vaya piernas tiene el mexicano. Ojo l'UAE, que ha hecho un doblete y no son los dos únicos corredores del equipo que han estado ahí delante, así que veremos cómo pueden mover las fichas de aquí en adelante, porque está siendo impresionante el rendimiento una vez más. Y luego la tercera posición muy destacada de Egan Bernal, que hoy podemos decir que ha renacido. Esperemos que no sea un espejismo, pero las sensaciones de Egan, lo veníamos comentando estos días, estaban siendo muy buenas. El equipo ha hecho un trabajazo hoy también y Egan en todo momento ha estado delante y sale con un magnífico resultado. Por contra, el que ha fallado hoy era Primoz Roglic, que aún así se viste con esa maglia rosa, pero que le esperábamos mucho más arriba. Una etapa que ha empezado de la siguiente forma, con una fuga de 7 corredores. La verdad es que ha sido una fuga que ha costado, ¿no?, de hacerse en ese primer momento. Hemos visto nombres importantes que han querido meterse, ¿no?, corredores de entidad, como por ejemplo Jay Vine. Wout Poels se ha intentado meter también ahí. Ha habido bastante lucha, finalmente se han ido estos 7 corredores, y los que tampoco han dejado que se marchase la escapada demasiado han sido los hombres del Red Bull Bora, debilitados por el abandono de Hindley, que abandonó ayer tras esa caída con una conmoción cerebral y estaba esperando también en el hospital. Había pasado la noche y bueno, veremos un poco también cómo va evolucionando su situación, cuándo puede volver a competir, pero igualmente con esta baja el equipo Red Bull ha decidido controlar la carrera. El líder Trek ha tirado también en ciertos momentos, ¿no? Yo creo que también muy motivados, ¿no?, por el rendimiento de Giulio Ciccone, con un final que le puede venir bien porque tiene ese cambio de ritmo, tiene ese punch, y que luego pues tenían la fuga bastante controlada y sabíamos, y tenía toda la pinta de que iba a ser finalmente una lucha entre los hombres de la general. Hay que comentar también que ha habido una caída ya en el tramo final de la etapa, aproximándonos a ese último ascenso a Marcia, en la que se han visto involucrados nombres importantes como Romain Bardet y David Gaudu, los dos franceses. En el caso de Bardet, pues luego no ha terminado estando ahí delante. Gaudu sí que lo ha intentado, pero tampoco ha podido estar en los primeros puestos. Se ha dejado algo de tiempo y bueno, pues el equipo, ¿no?, le ha ayudado a volver al pelotón, lo mismo que en el caso de Bardet con el Picnic Post NL, pero han cedido tiempo. A partir de ahí ya, en la subida final, que arrancaba algo más de 12 kilómetros de línea de meta, Mats Pedersen enseguida se ha descolgado, ya sabiendo que hoy iba a perder esa maglia rosa. Lo ha estado luchando todos estos días, pero encima pues también viniendo de la caída, el golpe de ayer, pues era obvio que hoy era imposible aguantarlo y que era una jornada para intentar tomárselo con más calma y recuperar las piernas lo antes posible. A partir de ahí se han puesto fuerte en el equipo Ineos. Ya desde el inicio del ascenso han ido con intención y yo creo que eso ha sido un claro síntoma de que Egan también tenía buenas sensaciones, ¿no?, porque el Ineos, para que se ponga a tirar del pelotón en la última subida a terminar de neutralizar la fuga, es algo muy importante. Tienes que ir con mucho convencimiento. Hemos visto que el equipo Bahrein también ha pasado, ¿no?, y ha tomado el relevo durante unos cuantos kilómetros, también con la opción de Tiberi muy en cuenta, un corredor que ya ha dicho por activa y por pasiva que su objetivo es estar en el podio también de este Giro de Italia, uno de los nombres que hemos señalado aquí en el canal como uno de esos grandes aspirantes al podio, y que, bueno, nos ha dejado una situación en la que poco a poco el pelotón se iba reduciendo ligeramente, pero todavía a la espera de esos últimos 3 kilómetros más o menos, que era donde arrancaban las rampas de verdad, la zona dura, y esos kilómetros sostenidos más o menos siempre al 10% de pendiente media, donde hemos visto primero un movimiento de Giulio Ciccone a 1,3, de primeras no ha reaccionado nadie y enseguida, pues en cuanto ha abierto unos metros, ya ha sido Egan Bernal el que le ha cerrado el hueco. Se ha empezado a mover la carrera ahí. A 800 metros de la meta ha sido Bernal el que lo ha probado y de hecho en esta imagen le estamos viendo tirando del grupo, pero ya por esta parte derecha ha saltado Juan Ayuso, porque Primoz Roglic se ha borrado de esas posiciones. Veíamos cómo Ayuso había estado toda la subida siempre al lado de Roglic, buscando su rueda, sabía que era la referencia, y en ese momento pues Ayuso ha estado muy atento. A Bernal le ha cerrado el hueco Isaac del Toro, que estaba espectacular, Ciccone estaba ahí, Tiberi estaba ahí,
y el que ha desaparecido de esas posiciones era Roglic, que se ha ido hacia atrás, momento en el que Ayuso lo ha visto y no ha dudado en atacar, se ha ido con muchísima fuerza. Egan parecía que de primeras le podía aguantar más o menos, pero ha seguido insistiendo Juan y les ha soltado a todos y ha abierto unas diferencias importantes. De hecho, pues esta ya es la imagen en la llegada, con Isaac del Toro, que finalmente estaba ya a rueda de Egan, con Ciccone, con Roglic, que venía progresando y recuperando el terreno que había perdido, y finalmente pues Del Toro ha tenido la capacidad también de sprintar en busca de esa segunda posición y de las bonificaciones, que son muy importantes porque se las quita también a los rivales de Juan Ayuso de esta forma, que finalmente pues ha podido alzar los brazos en la línea de meta. Un resultado espectacular de Juan, una etapa que ha quedado de esta forma, como comentábamos, con Ayuso ganando a 4 segundos ya el grupo, con Del Toro, Bernal, Roglic, Ciccone, Tiberi y Caruso, que me ha sorprendido mucho el rendimiento de hoy de Caruso. Sabemos que es un corredor que ha estado en el podio, pero que al final sus últimas actuaciones, estas últimas temporadas, tampoco habían sido muy brillantes, desde aquel podio en el Giro de Italia que ganó Egan Bernal. Y bueno, pues hoy le hemos visto muy fuerte y puede ser una doble baza también para el equipo Bahrein a partir de ahora. Carapaz ha estado ahí también en ese grupo, sufriendo, pero le han dado el mismo tiempo. Max Poole ya a 8 segundos, con Storer, que creo que, bueno, a ver, es un primer test solo y no dejan de ser unos segunditos, pero sí que, viendo un poco cómo venía ese Tour de los Alpes, se le esperaba quizá una pizca mejor de lo que le hemos visto hoy. Aún así, son unos pocos segundos y no deja de ser un final también relativamente explosivo. A partir de ahí, Simon Yates, Derek Gia 11 segundos con Einer Rubio. Adam Yates ya se ha dejado 14, que se le ha visto muy a cola del pelotón en todo momento, no tenía esa sensación, ¿no?, que ha demostrado en otras ocasiones, mientras que su equipo está más posicionado en la zona delantera. Pues Adam, cerrando el grupo, finalmente pues también ha sabido sufrir más o menos y minimizar pérdidas. Chris Harper ha entrado con él, Pellizzari, que se va a convertir en el lugarteniente de lujo de Primoz Roglic, porque el abandono de Jay Hindley, y ya lo han comentado desde ayer y esta misma mañana en el Red Bull Bora, han insistido en ellos, que les va a cambiar los planes, que esto pues va a afectar a la estrategia y que, bueno, en vez de pensar ya en ir a por una u otra victoria de etapa, que seguramente tengan que intentar ahorrar energías pensando en la clasificación general, como es lógico, porque estás perdiendo al que seguramente iba a estar más cerca del esloveno, que podía ser también en cierto punto una segunda baza para la clasificación general, y quedarte sin ese corredor pues te va a lastrar mucho, ¿no?, a nivel estratégico, y sobre todo pues teniendo en cuenta que Dani Martínez no está. Y tuvimos esas dudas al inicio del Giro, que yo dije que la temporada venía de un buen resultado en Lieja, pero la carrera había sido como había sido, ¿no?, con un pelotón muy grande ahí, aún así había que sacar ese resultado. Y bueno, pensando que, y lo sigo creyendo, que irá a más conforme pasen los días, pero de momento no daba la impresión, ¿no?, de que fuese a ser uno de los hombres de referencia en este inicio de la carrera italiana, y se está confirmando, ¿no?, que Dani Martínez no está ni cerca del nivel del año pasado de momento. Y bueno, pues es una pena para Red Bull Bora, porque tenía que ser un corredor para haber estado en este grupo de cabeza en la llegada. Y luego pues a partir de ahí Arensman ha entrado también ahí a 14 segundos, McNulty a 24, a 33 Wout Poels, y luego Tom Pidcock 20º a 34 segundos. Hoy Pidcock, que también le hemos visto retorcerse, ha sufrido bastante. Y bueno, yo creo que si había alguna mínima opción de que alguien creyese que Pidcock podía estar haciendo una buena clasificación general, dentro de que él todo el rato estaba repitiendo que no estaba pensando en la general, ¿no?, que en el fondo pues él iba a ir a por etapas día a día, y que bueno, que no pensaba en eso, que sí que mantenía un poco la esperanza con esta jornada de hoy, más las que vienen ahora por delante el fin de semana, que le venían bien para quizá vestirse de rosa, dentro de que sabía que era complicado, pero que tenía la intención, ¿no?, y lo ha vuelto a repetir esta misma mañana Tom Pidcock. Pues ya ha desaparecido, no ha tenido las mejores piernas y bueno, pues me ha sorprendido la verdad que Pidcock hoy ceda 34 segundos, porque parecía, ¿no?, que llegaba en muy buena forma este Giro de Italia. Puede haber sido un día malo, pero se ha dejado un tiempo más que importante, ¿no? Y a partir de ahí Vacek, que está siendo una completa locura el Giro de Italia y la temporada en general del checo, que no tiene ningún tipo de sentido. Lo de Vacek, que no para de sorprender, y sí que es cierto que no es la etapa con el final más duro, porque al fin y al cabo han sido únicamente 3 kilómetros con esas rampas, pero es que igualmente ha estado en este puesto 21 a 34 segundos a rueda de Tom Pidcock. Es una locura lo de Vacek, que en algún momento de la etapa incluso le hemos visto ahí muy bien colocado junto a Ciccone, que ya cuando ha arrancado el italiano es cuando Vacek
se ha ido un poquito más hacia atrás, ¿no? Pero hasta ese punto estábamos incluso planteándonos la posibilidad de que Vacek estuviese delante peleando por el triunfo, porque es que se le está viendo sobrado en este Giro de Italia y hoy lo ha vuelto a demostrar que tiene unas piernas descomunales. A partir de ahí, Piegansoli, Fortunato, Godú, que finalmente se ha dejado 51 segundos, Nairo, por ejemplo, ha entrado a 1.04, Menges 1.19 lo que se ha dejado, pues bueno, un poco las diferencias que hemos tenido hoy y sobre todo pues una clasificación general que deja a Primoz Roglic como líder, Ayuso ya a 4, Del Toro 9 segundos, Tiberie 27, Pool a 30, 33 Storer, McNulty, Vacek, que sigue octavo, Simon Yates y Carapaz cerrando el top 10 a 39 segundos. Y analizando lo que ha sido la etapa de hoy, analizando esta clasificación general, hoy, sobre todo, lo que nos deja esta séptima etapa del Giro es un golpe sobre la mesa total de Juan Ayuso en este Giro de Italia. Venía con ciertas dudas, sobre todo después de la caída del primer día, ha ido insistiendo también estos días y hoy lo ha vuelto a repetir por la mañana también antes de empezar la etapa, que cada vez se encontraba mejor, que ya iba recuperando ese ritmo de competición, que estaba dejando atrás esa caída y por tanto, pues bueno, teníamos también un poco ese interrogante de dónde iba a estar Juan Ayuso por la caída. De salida todos teníamos claro que era el segundo gran favorito tras Primoz Roglic, que era la gran alternativa al triunfo final para el esloveno. Y bueno, pues hoy ha sido simplemente una demostración de que todo está en orden, que está todo en su sitio. No deja de ser un primer test, que al final la carrera, pues queda todo el Giro por delante prácticamente, quedan 2 semanas, pueden pasar muchísimas cosas, pero de momento las sensaciones de Juan Ayuso han sido buenísimas y esto ha sido una inyección de moral tremenda, porque no solo ganas, sino que sueltas a todos tus rivales y encima tienes a tus compañeros de equipo también en las primeras posiciones con un rendimiento altísimo y sabiendo que encima Roglic hoy ha sufrido, que veremos hasta qué punto lo de Roglic hoy es un día malo o simplemente es un poco la tónica que le vamos a ver al menos estos próximos días, veremos, ¿no? Hasta qué punto rinde el esloveno de aquí en adelante, pero sea como sea, pues Ayuso hoy sale muy reforzado, el UAE también, y creo que es un punto más que interesante y ahora mismo, pues bueno, se convierte seguramente en el gran favorito de este Giro. No sé si en solitario, pero sí que si le poníamos claramente un escalón por detrás de Roglic, yo creo que después de esta etapa, al menos ya las opciones de Juan Ayuso se han equiparado al esloveno, viendo esta exhibición de hoy, queda todo por delante. Pero bueno, es que Juan Ayuso es un ganador, es un corredor que hace esto, ha leído la carrera perfectamente porque ha respondido, ha cerrado ese hueco con Bernal cuando ha tenido que hacerlo y enseguida pues ha mirado para atrás y es que en cuanto ha visto que Roglic, que es su máximo rival, al que ha estado controlando durante toda la etapa, qué es lo que tenía que hacer, cuando ha visto que no estaba, cuando ha visto que perdía posiciones, ha ido hacia adelante sin dudarlo hasta meta, lo ha dado todo. Y es que ha sido una lectura de carrera perfecta y es que no hay ni un solo pero a la actuación de Juan Ayuso y es espectacular, así que corredorazo el que hay por delante. Veremos cómo va la carrera de ahora en adelante, pero bueno, sea como sea, exhibición de Juan Ayuso y a partir de ahí, pues eso, Isaac del Toro. Yo creo que hoy también se ha confirmado las buenas sensaciones que veníamos comentando ya durante todo el año en el canal, porque es que desde que ha empezado la temporada hemos dicho por aquí que Isaac del Toro estaba teniendo muy buenas piernas, que siempre como gregario o bien de Ayuso o bien de Pogačar en las carreras en las que ha coincidido con ellos, pero que siempre estaba siendo prácticamente ese último hombre que les hacía ya el lanzamiento, que endurecía y destrozaba el pelotón, que le veíamos muy bien y la única oportunidad realmente que le hemos visto un poco esta temporada en solitario, ¿no? de liderar el UAE, como fue la Milán-Turín, donde estaba incluso con el propio Adam Yates, ganó y Yates trabajó para él, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que Del Toro venía en muy buena forma, lo que está haciendo en este Giro de Italia, lo veníamos comentando estos días, que estaba volando, vimos la crono que hizo, vimos las sensaciones que estaba teniendo a raíz del posicionamiento que tenía siempre en el pelotón muy delante, lo que nos transmitía eso, ¿no? Que tenía piernas de sobra como para hacer una buena actuación hoy y se ha confirmado. Ha estado muy fuerte, le ha cerrado el hueco a Bernal, ha sido el que le ha seguido la rueda y a partir de ahí es que ha tenido fuerzas incluso para terminar en la segunda posición, restar bonificaciones y seguir tercero en la clasificación general con su corta edad, en su segunda gran vuelta. Y bueno, habrá que ver también cómo pasan las jornadas para Del Toro, porque es la primera vez que le estamos viendo en una gran vuelta
con estas sensaciones, en esta posición en la general y demás, y yo creo que también pues es la primera vez que él se encuentra en esta situación y tiene que aprender a gestionarlo y ver cómo responde el cuerpo y demás, haciendo este esfuerzo continuo todos los días. Pero sea como sea, hay un corredorazo también, es súper completo y es que encima es rapidísimo también llegando, ¿no? Que es lo importante, hoy lo ha vuelto a demostrar y el equipo, que lo han insistido a lo largo de estos días, que han buscado victorias de etapa ya con Del Toro. El otro día que terminó ganando Pedersen, ¿no? Que estuvo ahí Pidcock también en la tercera posición, que aceleraron en esos repechos finales, el UAE, que le vimos tirar en esa cota, era pensando en la victoria de Del Toro, y hoy lo mismo, cuando se ha puesto a tirar también el UAE en cierto momento y endurecer la carrera, estaban pensando en quizá, y lo ha dicho Machín, un ataque de Adam Yates, de Ayuso, de Brandon McNulty previamente, y luego quizá que rematase la etapa del Toro porque tiene ese punch y tiene esa velocidad, incluso pues si apuestan por él es porque es el más rápido del equipo, ¿no? Entonces, bueno, es una locura de corredor también, no sé dónde está su techo, nadie lo sabe, pero de momento la carrera que se le plantea tanto a Del Toro como al UAE es perfecta, o sea, lo tienen todo, un equipazo, corredores que están volando, que hoy han sido los dos más fuertes y otros que siguen estando ahí, que van a dar mucho juego y que se pueden mover previamente, y veremos quién se atreve a controlarlo porque las fuerzas de los otros equipos no están ni mucho menos cerca de lo que tiene ahora mismo el UAE como bloque, como son el caso de Adam Yates y de McNulty, así que veremos. Tiberi ha estado bien, ha cumplido, ha puesto a trabajar el equipo, sorprendente Gambernal, y creo que también hay que centrarnos un poquito en el colombiano, que también ha dicho nada más cruzar la línea de meta que pensaba que podía ganar, que se estaba encontrando súper bien y que por eso lo ha probado, pero que finalmente pues bueno, que no ha podido ser, pero que claro, que tenía que estar contento, ¿no? De todas formas, por ser tercero en la etapa de hoy. Y es lo que he dicho nada más ha empezado el vídeo, que hoy Egan Bernal ha renacido, se ha encontrado consigo mismo, nunca le habíamos visto así desde aquel accidente, y creo que es súper positivo el rendimiento de Egan Bernal, que además ha tenido a Arensman también, que ha entrado ahí cerca en ese grupo, con buenas sensaciones, así que tiene Lineos ahí una doble baza para jugar, con Arensman moviéndole algo antes para tentar un poco a otros equipos a hacer ese esfuerzo y ese desgaste, y Egan con una situación, pues eso, que ya sabe lo que es, porque ha estado ahí muchas veces, pero que yo creo que por fin, y ya podemos decir que al menos esta primera semana del Giro ha sido muchísimo mejor de lo que todos esperábamos, ¿no? Para el colombiano es una magnífica noticia, y a ver también, ¿no? Porque es que es lo que estoy diciendo todo el rato, que no deja de ser solo un primer test. Entonces las cosas pueden cambiar mucho, las diferencias han sido muy pequeñas, pero estar ahí ya el primer día y todo lo que le veníamos viendo a nivel de posicionamiento todas las jornadas está siendo muy positivo, el equipo Ineos va a estar a su lado y bueno, pues Egan lo ha demostrado 1000 veces que es un corredor que sabe correr grandes vueltas y que en condiciones normales la última semana le suele favorecer bastante también, así que veremos cómo evoluciona, porque ahora mismo se plantea una carrera mucho más ambiciosa seguramente para él y con la aspiración del podio en la cabeza 100% seguro. El resto, bueno, yo creo que Roglic, y repasando lo que han sido al final estos resultados en meta, ha salvado bastante bien los muebles porque estaba muy atrás, ha ganado posiciones, entonces no entiendo realmente a qué se debe. También ha dicho Roglic en cuanto ha acabado la etapa que quería ganar, pero que bueno, que en el fondo tiene que estar contento porque se ha hecho con esta maglia rosa, y creo que es verdad. De momento, de lo que llevamos de Giro, Roglic ha sido el más rápido, es el que ha recorrido las etapas en menos tiempo y por tanto está de líder en la clasificación general, y tiene que estar satisfecho por eso, porque ha sido el mejor hasta ahora, pero igualmente hoy en el primer test, en ese primer mano a mano con sus rivales, ha cedido. Sabemos que Roglic a veces tiene estas cosas en las grandes vueltas, que un día cede unos segundos, que no está tan fino y que llega el siguiente, hace una exhibición y le mete 20-30 segundos al resto sin ningún problema. Entonces evidentemente a Roglic no hay que quitarle de la ecuación, ni muchísimo menos, está de líder de la carrera, sigue teniendo un equipo importante para controlar, la pérdida de Hindley, Dani Martínez que no está bien, pues van a ser muy costosas para él, pero Pellizzari, por ejemplo, está en un nivel impresionante también, le va a ayudar mucho, ya lo vimos en Cataluña, y sobre todo eso, ¿no? Que Roglic, pues bueno, hoy ha fallado, pero aún así ha salvado los muebles a la perfección y sigue siendo líder de la carrera y el gran favorito para llevarse este Giro de Italia, aunque se pongan ya, digamos, esas apuestas 50-50 junto a Juan Ayuso
Y a partir de ahí yo creo que hoy el Giro nos deja una carrera pues mucho más abierta, ¿no? También de aquí en adelante a lo que queda, un fin de semana interesante, como ahora comentaremos también la etapa de mañana, que creo que pueden pasar cosas, y sobre todo eso, que ha habido muy pocas diferencias, que nos deja ya un poco una muestra de dónde está cada uno, pero con esa poca ventaja que ha sacado Ayuso y la poca pérdida que han tenido otros corredores, pues yo creo que el Giro va a estar muy abierto, sobre todo, por ejemplo, también Simon Yates, Richard Carapaz, que son dos corredores muy ambiciosos, que son dos corredores atacantes, que han cedido poco tiempo, que no tienen todavía esas mejores sensaciones, las piernas como para haber estado más arriba, pero que se les ha visto bien y que yo creo que son dos ciclistas que pueden progresar también conforme pasen los días, así que veremos un poco qué cartas juegan. De hecho, en el caso de Yates, a veces sí que es cierto que no suele ir tanto a mejor. Yo creo que puede hacerlo perfectamente, siguiendo esa progresión, ¿no?, que ha tenido a lo largo de la temporada con el equipo Visma, en este proceso de adaptación y demás. Pero sobre todo en el caso de Carapaz, que sí que ya lo vimos el año pasado en la Vuelta. Es que la Vuelta a España del año pasado, en la que Carapaz renació porque llevaba varias temporadas sin luchar con los mejores en una clasificación general de una gran vuelta, los primeros días Carapaz, en esas primeras etapas con final en alto, en las que se tuvo que ver las caras con sus rivales, no tuvo buenas sensaciones, se dejó tiempo, no estaba entre los 10 más fuertes de la Vuelta a España, ¿no? Y luego pues terminó pillando aquella fuga, entre comillas, ¿no? Tuvo el permiso del pelotón cuando atacó a 90 kilómetros de meta en la 9ª etapa, aquel día que pasaban por Azayana, si no recuerdo mal. Desde entonces, pues le dieron ese permiso, tuvo muy buenas piernas, recuperó tiempo, se metió en la general y luego las sensaciones le acompañaron el resto de la carrera y estuvo muy arriba, luchando y soñando con volver al podio de una gran vuelta, que finalmente no consiguió, pero estuvo ahí. Y yo creo que puede ser similar, ¿no? Porque las sensaciones de Richard no han sido malas hoy, ha estado ahí, está octavo hoy en línea de meta, que tiene yo creo bastante valor, y sobre todo esto, yendo a la clasificación general, cierra el top 10 y bueno, pues queda muchísimo Giro por delante, así que veremos también cómo evoluciona. Lo mismo que Einer Rubio, que hoy ha sufrido un poquito, pero que bueno, que sigue con confianza, es otro de los que también esta mañana pues ha dicho que está pensando en la general, que el equipo está para él, así que veremos también lo que puede hacer, que el año pasado terminó séptimo aquí en el Giro de Italia. La clasificación por puntos, ya por terminar de rematar todo lo que tenemos, sigue con Mats Pedersen muy por encima del resto, así que yo creo que debería ser una sorpresa que Pedersen, aunque quede toda la carrera por delante, no gane esta Maglia Ciclamino. La montaña de momento se la lleva Fortunato, que veremos hasta qué punto lo luchará, ¿no? Pero a ver, con esa pelea también entre los hombres de la general, pues puede tener ahí un poquito de complicaciones para llevarse esta clasificación. Y luego la de los jóvenes, que ya se la lleva Juan Ayuso con 5 segundos sobre Del Toro, Tiberia 23, Pool y Vacek, que la ha cedido y se queda en esta quinta plaza a 33 segundos, pero sobre todo esto. Mañana vestirá de rosa Primoz Roglic, tendremos de blanco con esta clasificación de los jóvenes a Juan Ayuso, y mañana que tenemos una etapa nuevamente muy interesante, nuevamente muy exigente. Estamos hablando de un recorrido de casi 200 kilómetros, 197, y sobre todo con un puerto de primera categoría que va a hacer mucho daño. Las bonificaciones para esa Maglia Ciclamino van a estar en el inicio de la etapa, pero deberían ser para los fugados, veremos, ¿no? Porque yo creo que es un día muy bueno para la fuga. No sé qué os parece a vosotros, pero yo desde luego creo que, viniendo del desgaste de hoy, que han tenido lucha los hombres de la general, yo creo que mañana puede ser la primera jornada en la que la escapada llegue a la línea de meta. Va a ser complicado igualmente, porque es un terreno duro y seguramente habrá más de un equipo interesado también en pelear por esa victoria, con nombres importantes. De hecho, pues no sé hasta qué punto los hombres de la general se pueden ver involucrados mañana en la lucha, pero lo que sí que hay que destacar es que, dentro de que el perfil pues se ve con mucho desnivel, se ve muy duro, lo que es importante es que mañana, a 20 kilómetros de meta, van a tener el kilómetro Red Bull en una cota de 1,4 kilómetros al 7,3% de pendiente media, es decir, es muy exigente donde está ese kilómetro Red Bull, donde va a haber bonificaciones en juego. Es un punto de la etapa en el que la fuga puede estar perfectamente neutralizada y que, por tanto, esos segundos vayan para los hombres de la general, que con las diferencias que hay ahora, ojo, porque podría haber cambio de líder si Ayuso pilla esos segundos, que ya va a ser interesante también, y sobre todo que es hacia arriba, ¿no? Y luego tenemos esta cota de cuarta categoría de Gagliole.
800 metros al 8% de pendiente media, que la van a coronar a menos de 10 kilómetros. Se corona a 7 kilómetros de la línea de meta y es que esta es la subida. A 7 kilómetros de meta van a coronar este puerto, este repecho, casi podríamos decir mejor, 800 metros donde la última parte, los últimos 400 metros en especial, son exageradamente duros, por encima del 10%, casi al 11%. De pendiente media durante 400 metros y bueno, sí que es verdad que los primeros 200 son un poquito más llevaderos, que serán para la colocación final y luego a partir de ahí pues es un muro en el que seguro que alguno puede atacar, ¿no? Entonces, pensando que venimos de una primera etapa de montaña que ha provocado desgaste, que la etapa de mañana vuelve a ser muy exigente de salida, con un recorrido ambicioso, que el kilómetro Red Bull con bonificaciones está a 20 de meta y que luego tienes, a falta de 7 kilómetros, coronas esta subida de cuarta categoría. Yo creo que mañana puede haber sorpresas también y alguna que otra diferencia en la clasificación general. Va a ser interesante, no va a ser una jornada que nos podamos perder ni muchísimo menos y sobre todo eso, ¿no? Creo que es un recorrido atractivo para continuar con este fin de semana antes de la etapa del domingo en Siena, que va a ser una locura. No es tan dura como la Strade, pero sabemos que es un poco una mini Strade Bianche y que ahí pueden pasar muchas cosas con el Sterrato, con esas cotas y demás, que será espectacular también. Luego día de descanso y la crono del martes, que también marcará muchísimas diferencias, así que ya los próximos 3 días nos van a dar espectáculo total. No sé hasta qué punto se verán implicados los hombres de la general mañana, pero desde luego creo que hay terreno como para que veamos alguna cosa. Y no sé, sobre todo pensando en Juan Ayuso, Isaac del Toro, ¿no? Que están muy cerquita de Roglic también en la general, pues creo que mañana tiene una buena oportunidad para intentar darle otro susto, viendo que hoy no ha tenido las mejores sensaciones, quitarle la maglia rosa y si no lo hacen mañana, pues hacerlo el domingo en Siena. Creo que tienen que ir a por ello, ahora que han visto que el esloveno pues no ha tenido las mejores piernas, aunque habrá que confirmar si se trata de un mal día puntual o del estado de forma actual del esloveno. Sea como sea, etapón que hemos tenido en el Giro de Italia, nos abre muchísimo la carrera y sobre todo la ilusión a todos, porque tenemos ahí a Juan Ayuso ganando en el Giro de Italia por primera vez, imponiéndose con autoridad, y luego también pues a nivel hispanohablante, lógicamente con Isaac del Toro, que está volando, con Bernal renacido, con Einer Rubio y Carapaz, que también han estado en ese grupo. Creo que nos deja mucho este día en el Giro de Italia y sobre todo pues con ganas. O sea, estoy deseando ya que lleguen las próximas etapas. Dejadme vuestras impresiones de hoy, cómo habéis visto la etapa, qué esperáis para los próximos días, qué conclusiones sacáis. Dejadme todo en los comentarios. Favorito también para mañana, que creo que puede ser un día bastante abierto, incluso con victoria para la escapada. Veremos. Pero bueno, sea como sea, estaremos como siempre por aquí para comentar todo lo que ocurra. Y lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!